Hola, hola, ¿cómo estamos, iglesia? ¿Bien? Bueno, para mí es un privilegio el compartirte la palabra del día de hoy. Bueno, yo sé que ya nos saludamos, pero quiero que le puedas dar la bienvenida a la persona que tienes al lado. Dile bienvenido, bienvenida. Qué gusto verte. Qué gusto verte ya despierto, despierta. Después del baño. Amén. Pues bueno, acompáñame cerrando tus ojos. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te damos gracias por este día, Padre. Hoy, Señor, queremos conocerte más, Señor. Padre, revélanos el tiempo, Señor, en el cual, Padre, tú quieres hablarnos, Señor. Hoy, Señor, disponemos nuestros corazones, Señor, nuestros pensamientos para recibir de ti, Señor. Tú nos conoces, Señor. Enséñanos a conocerte en este tiempo aún más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, vamos rápido a la palabra. Vamos a Jeremías 1:4. La charla del día de hoy se llama Viejos Conocidos. Viejos Conocidos, ¿no? Jeremías 1:4 dice: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. Amén. Y Jeremías contesta en el 6: Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño, ¿no? Bueno, la palabra del día de hoy, el Señor me ponía esto, ¿no? No sé si te ha pasado, pero de repente vamos por la calle y te encuentras a una persona que te saluda, inclusive te llama por tu nombre, y tú dices: ¿quién es este, no? No sé si recuerdas ese momento incómodo en el que de repente nos encontramos con alguien. Ese alguien nos empieza a decir: qué gusto, Juan, qué gusto de verte, tanto tiempo sin verte, ¿cómo has estado? ¿Cómo está tu esposa? ¿No? ¿Cómo va ese bebé? Y tú dices: rayos, no me acuerdo quién es, no le conozco, y además me stalkea. ¿Cómo es que sabe de mi familia, no? ¿Cómo sabe de mí? ¿Cómo se enteró de lo que estoy viviendo? Y entonces en tu mente te pones a pensar, a intentar recordar en qué momento le habías conocido, ¿no? De repente nos encontramos con compañeros de hace años, ¿no? Del kinder, no sé cuántos años tengas, hace cuánto cursaste el kinder, pero te encuentras con personas de hace tanto tiempo que ellos te conocen y te empiezan a decir: ¿cómo has estado? Qué gusto verte. ¿Te acuerdas cuando me copiabas en los exámenes? ¿Te acuerdas cuando me ayudaste en esto? ¿Te acuerdas el tiempo en el que sufriste por la pérdida de un familiar y yo ahí estuve? Y de repente nosotros no se nos viene a memoria, no recordamos esta parte, ¿no? Hay personas que nos hablan con tanta familiaridad que nosotros empezamos a buscar en nuestros recuerdos, a buscar en nuestro pasado. Nos preguntamos: ¿quién es este? ¿Cómo sabe de mí? ¿De dónde nos conocemos? Y a veces, por más que queremos acordarnos, no viene a nosotros el nombre, ¿no?, de la persona. Ay, ¿cómo se llama? Andrés, Pedro, no sé, no sé cómo se llama, pero Él sabe de mí, Él conoce de mí, ¿no? A veces nos llega a pasar esta situación con Dios. Todavía no te alarmes, pero de repente tenemos situaciones en nuestro vivir diario que nos hacen pensar que no conocemos suficiente a Dios. ¿Vale? No te alarmes todavía, ¿vale? No te alarmes. Dice, tiempo después, llegamos a pensar, a recordar quién era. Y decimos: ay, sí, era Pedrito, sí, ya me acordé, ¿no? Ya pasó un día después, un año después, y dice: ay, este brother, ¿cómo se me fue a olvidar quién era, no? ¿Cómo se me fue a olvidar lo que viví a su lado? ¿Cómo se me pudo olvidar la situación en la que yo estaba y cómo me ayudó? ¿Cómo se me fue a olvidar lo que Él hizo por mí, inclusive, no? Esto le está pasando a Jeremías en lo que estamos leyendo. Jeremías está teniendo un diálogo con Dios y Dios le está diciendo: yo te conozco. Le está diciendo: te conocí, te conozco, sé quién eres, tengo un llamado para ti, sé a dónde debes de ir, Jeremías, sé lo que tienes que hacer. Y Jeremías le responde como si no lo conociese, ¿no? Le dice:
le contesta a Dios. Leamos de nuevo, con este contexto, leamos Jeremías 1:4. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Y qué le contesta Jeremías? Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy un niño. Dios le está diciendo a Jeremías, Jeremías, yo te conozco, y porque te conozco desde hace mucho tiempo, inclusive desde antes que te formases en el vientre, yo ya te conocía, Jeremías, decidí santificarte, porque tengo un llamado y un propósito para ti. Amén. Y no solo te santifiqué, dice, te di un propósito. ¿Qué le dice? Te di por profeta a las naciones. De repente tú y yo tenemos estos diálogos con Dios. Dios nos dice, ve y predica, ve y haz, ve y ora, ve y sana enfermos, ve y pórtate bien, ¿no? De repente Dios nos empieza a hablar de esta forma. Y nosotros le contestamos a Dios diciéndole, Señor, es que tú no nos conoces. Señor, yo soy un niño, yo no puedo. No, Señor, no soy capaz. Señor, no puedo, Señor. Esto es mayor que yo. Y ahí lo que le estamos diciendo al Señor es, Señor, la realidad es que todavía no te conozco lo suficiente. Señor, hay un sentimiento en mí que duda de lo que tú hablas sobre mí. Jeremías le está diciendo, se está poniendo en la condición de un niño delante de Dios. Un niño cuando nace empieza a vivir este proceso de conocer a papá, de conocer a mamá, ¿no? Por ahí dicen que desde que lo que está ahora en auge es el nacimiento humanizado. ¿De qué trata este nacimiento humanizado? Que cuando el niño nace, cuando el niño sale a luz, se lo deben de poner inmediatamente en el pecho de la mamá, ¿no? Se lo deben de recostar. ¿Por qué? Porque el niño tiene que reconocer los latidos del corazón de su madre, porque es lo primero que estuvo escuchando desde que se empezó a formar en el vientre. Él escuchaba los latidos de la mamá. Entonces ahora lo que hacen es que cuando nace el bebé, lo ponen sobre el corazón, porque el bebé reconoce ese latir de la madre, de la mamá. Y entonces el bebé dice, empiezo a conocer, estoy conociendo a mi mamá, ¿no? Y ahora lo que ahora sucede es que también al papá aunque no quieras, te dice la ginecóloga, ¿no? Dice, aunque papá no quieras, te voy a tener que poner a tu bebé, porque también te debe de empezar a conocer. Amén. ¿Me siguen aquí? ¿Qué está pasando con Jeremías? Jeremías, Dios le está diciendo, Jeremías, yo te conozco. Hoy también a ti te está diciendo Dios, te conozco. Ahora me tienes que empezar a conocer tú a mí, a conocer el latido de mi corazón, dice el Señor. El latido de mi corazón. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo empezamos a dudar de lo que Dios nos pide, le empezamos a decir a Dios, Señor, todavía no te conozco lo suficiente. Señor, todavía no te conozco lo suficiente. Y ese es el anhelo del día de hoy, que tú y yo podamos conocer más a Dios. Que cuando está la prueba, cuando viene la situación difícil de nuestra vida, o inclusive la situación de promoción, pero está el temor en nosotros, el conocimiento de quién es nuestro Padre nos permite, ese latir del corazón de Dios, nos permite decir, Dios me conoce y yo le conozco a Él. Y porque le conozco no puede haber temor en mí. Porque le conozco no puede haber duda en mí. Porque le conozco no puedo decir, Señor, no lo voy a lograr. Señor, es más grande mi enemigo. Señor, la situación me va a romper, Señor. ¿Me siguen, iglesia? ¿Vamos bien? Amén. Repetimos, Jeremías 1:4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Dios le dice a Jeremías, yo te conozco, te santifiqué y tengo un propósito para ti. Jeremías le responde al Señor, soy un niño. Señor, me hace falta conocerte más. Como un niño necesita conocer al Padre, necesita conocer a la Madre, necesita aprender desde caminar, gatear, ir al baño, ¿no? Que por ahí vivimos ese proceso de pañal tras pañal, ¿no? Y oramos a Dios para que el bebé ya deje de usar tantos. Amén. Y Jeremías le dice esto a Dios. ¿Qué sucede ahí?
Dice la palabra que nosotros, Juan 17:4, acompáñame a Juan 17:4. Juan 17:4. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué dice? Está hablando Jesús, y Jesús le está diciendo a sus discípulos, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Señor, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Le está diciendo a los discípulos, deben de conocer al Padre. Esta es la vida eterna, dice, conocer a Dios es la vida eterna. Y nosotros sabemos, o lo decimos, ¿no? Señor, yo te conozco, ¿no? Conocemos a Dios. De repente predicamos a otras personas y le decimos que tienes que conocer a Dios, ¿no? Debes de conocer a Dios, conocer de Dios. Nosotros somos personas que en mucho de nuestro diálogo con otros les hablamos de esto, de ven, conoce a Dios, ven, ten un encuentro con Dios, vive un tiempo con Dios, ¿no? Vive la intimidad con Dios. Y este es nuestro, dice Jesús, esta es la vida eterna, que conozcamos a Dios. ¡Wow! Que conozcamos a Dios. ¿Amén? Amén. Y Dios nos dice a nosotros, yo te conozco. Por eso esta charla se llama Viejos Conocidos, porque en el proceso que estás viviendo, cuando viene la duda, es importante que tú te repitas, que tú puedas decir, Dios me conoce, Dios sabe que hay temor en mí, Dios sabe que soy débil, Dios sabe que soy pecador, que de repente se me va el pie, se me va la pierna, se me va el torso, ¿no? Dios sabe que somos pecadores. Y esa es la esencia de esto, que Dios nos conoce. Dile al de al lado, eres conocido, eres famoso. Que te conozcan por lo bueno, no por lo malo. Que te conozcan por lo bueno, no por lo malo. Síntomas de que me hace falta conocer un poco más a Dios. De repente dudo lo que Dios dice de mí. No sé si te ha pasado, pero de repente Dios te dice, eres guapo, eres hermosa, y tú, no, Señor, no puede ser, Señor, que me digas eso, es que no me conoces, Dios. Y Dios te dice, como a Jeremías, te conocí, desde antes que te formases, te conocí, te conozco, dice el Señor el día de hoy. Yo te conozco. Yo sé que eres débil, dice el Señor. Yo ayer oraba y el Señor me decía, sé que eres débil, porque yo me veo en esta palabra de Jeremías, lo he compartido con los discípulos en la nación, no es un fundamento para predicar, porque más abajo el Señor le dice, habla lo que yo te digo que hables, ¿no? Pues así es fácil predicar, cuando uno habla lo que Dios quiere que hablemos, ¿no? No es lo que Juan quiere hablar. Y entonces uno dice, ahora sí puedo predicar, ¿no? Y ya dejamos de ser esos niños, ¿no? Entonces, un síntoma de que necesitamos conocer más a nuestro Dios es que dudamos lo que Dios dice de nosotros. Desde el simple hecho de que Dios te dice, eres mi hijo, y de repente andamos por los días como si fuéramos huérfanos, dudando, creemos que no tendremos el sustento, creemos que no tenemos un techo, una casa, que no tenemos un padre, que nos hace falta esa paternidad, que cuando viene una prueba decimos, no lo voy a lograr. Cuando vemos la enfermedad delante de nosotros, dudamos. ¿Por qué? Porque nos hace falta recordar quién es Dios. Estamos en ese diálogo con esa persona que nos dice, Juan, ¿te acuerdas? Estudiamos juntos, vivimos esto juntos. Y tú dices, rayos, no me acuerdo, o sea, ¿quién es, no? Lo mismo de repente nos pasa con Dios. Dios te dice, acuérdate de todas de las que te he sacado. Acuérdate de cada situación que has vivido y que yo he estado ahí. Y en nuestro pensamiento, Señor, no me acuerdo, Señor. Por eso es que en esta situación presente empiezo a dudar de que voy a salir de esto, porque he olvidado a ese viejo conocido, que aún antes del vientre yo ya tenía un diálogo con él. Aún antes de que estuviera en el vientre de mi madre, tú ya tenías, aún antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, tú ya tenías un diálogo con Dios, porque Él dice que te conoció. Él te formó cachetoncito quizás, ¿no? Y te conoció así, ¿no? De repente adelgazamos y me imagino a Dios de, bueno, te sigo conociendo, ¿no? O viceversa, ¿no? Nos conoció delgaditos, algunos, ¿no?
Y tenemos ese diálogo de repente también con Dios. En una situación que estás viviendo hoy, el Señor te dice, yo estoy contigo, y lo ves como ese viejo conocido y dices, no me acuerdo quién eres. Cuando tú le dices al problema, me estoy quebrando, no voy a poder resistirlo, le estás diciendo a Dios, no recuerdo quién eres. No recuerdo quién eres. Y ese viejo es conocido. Es un viejo conocido, nos conocimos desde la infancia. Aún antes, en la eternidad ya dialogábamos con Dios. No sé si el Señor te está hablando el día de hoy, pero el Señor te invita a que cuando dudas de lo que Dios ha hecho en ti, lo conozcas más. Le digas, Señor, tu palabra dice que tú ya me conoces, permíteme conocerte más el día de hoy. ¿Amén? Amén. ¿Alguien quiere el día de hoy conocer aún más a su Dios? Amén. ¿Amén? Vamos a darle entonces. Entonces, síntomas de que me hace falta un poco del recordatorio de quién es mi Dios, es que dudo de lo que Dios dice de mí. Dios le está diciendo a Jeremías, te santifiqué y te di por profeta de las naciones. Y Jeremías tenía temor, porque en los tiempos de Jeremías, pues los profetas eran atacados, el pueblo era atacado, el ejército venía y procuraba que el profeta no hablara, porque una vez que el profeta hablaba, Dios daba la victoria, ¿no? Entonces los enemigos buscaban al profeta y buscaban eliminar a los profetas. Entonces Jeremías dice, y además el pueblo, también era duro el pueblo en ese tiempo. De repente tú le hablas a un discípulo y le dices, amado, Dios te llama a hacer esto, ¿no? Y el discípulo te empieza a cuestionar y te dice, no, es que Dios no habla a través de ti, Dios no me está hablando a través de tu vida. Y entonces empezamos a dudar y Jeremías le dice al Señor, Señor, soy un niño. Es decir, hay personas que no me van a creer, hay personas que no me van a escuchar, hay personas que me van a decir, estás soñando, estás inventando, ¿no? Culturalmente nosotros decimos que los niños y los que consumen demasiado alcohol dicen la verdad, ¿no? Una forma decente de decirlo, ¿no? Pero esto es cultural en México, pero normalmente llegamos a pensar que un niño es aquel que no es maduro, que imagina, que todavía dice sueña, ¿no? De repente ves a un niño y llega y te dice, papá, ¿no? Vamos a tener una mansión con piscina, y el papá dice, hijo, estás soñando, hijo, ¿no? De repente échale ganitas, pues, ¿no? Haz comerciales para que se pueda pagar eso, ¿no? Entonces Jeremías le está diciendo al Señor, Señor, necesito conocerte aún más. Un profeta le dice a Dios, soy un niño. Cuanto más tú y yo, ¿no? De repente le decimos al Señor, somos niños, Señor. Pero como niños tenemos la oportunidad de conocer más al Padre, de ser cargados en el regazo del Padre. Amén. Qué hermoso es esto. Seguimos. Número 2. Dudamos del propósito que el Señor nos ha dado. Cuando nos hace falta conocer un poco más a Dios, empezamos a dudar del propósito. De repente la historia de un Gedeón, ¿no? Vemos la vida de un Gedeón. Hemos predicado muchas veces de Gedeón, ¿no? De un hombre que cuando Dios se acerca y le dice, yo te conozco. ¡Hey! Yo te conozco. Varón valiente y esforzado. ¡Wow! ¿Cómo nos conoce Dios? Varón valiente y esforzado, le dice el Señor a Gedeón. ¿Qué le está diciendo? Te conozco. De repente Dios tiene esos diálogos con nosotros y nos dice, yo te conozco, amada. Eres digna. Eres digna, a pesar de lo que el hombre o la sociedad nos dice. Dios nos conoce de la forma en la que nosotros también deberíamos de conocernos. Y empezamos a dudar de los propósitos. Vamos a la palabra, Jueces 6:12. Jueces 6:12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le responde, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Dios está teniendo un diálogo con Gedeón y le está diciendo, Gedeón, yo te conozco. Y Gedeón le empieza a decir, no,
Tú conocías a mis padres. Tú conocías a mis antepasados. Tú conocías a mis abuelos, porque a ellos sí les ayudaste. Pero ahora nosotros estamos en una crisis. Y Gedeón empieza a dudar de que Dios le conociese, porque le empieza a decir: Señor, me hablas de alguien que no está aquí, me hablas de un varón esforzado y valiente, y ese no soy yo. Y tú y yo tendemos de repente a decirle a Dios: Señor, no nos conoces, Señor, no nos conocemos. Quizás conoces al pastor, conoces al apóstol, conoces a la profeta, conoces a mi mentor, inclusive conoces a la persona que hoy viene por primera vez, pero a mí no me conoces, Señor, porque estoy viviendo en dolor, porque estoy viviendo en amargura, Señor. No nos conocemos, Dios. Cuando tú y yo le decimos al Señor que nuestros problemas son mayores, le estamos diciendo: Señor, no nos conocemos. Qué fuerte es esto. Gedeón está teniendo este diálogo, y mira qué sucede después, en el 14. Y mirándole Jehová le dice: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Cómo es Dios, no? Que nos conoce mejor que nosotros, ¿no? Mejor de lo que te conoce tu mamá, de lo que te conoce tu esposa, de lo que te conoce el compadre con el que has vivido desde el kinder, la prepa, la primaria, ¿no? Dios nos conoce de una forma tan especial y tan íntima que Él puede ver en nosotros lo que nosotros no vemos, que Él puede ver en nosotros una fuerza que nosotros no reconocemos, porque Dios le habla de la fuerza que tiene Gedeón, no de la fuerza que Él le va a dar, que Él le va a proporcionar, del respaldo que va a tener con Él. Le dice: ve con esta tu fuerza, dice en el 14, y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿Acaso no te envío yo? En el 15, entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dice: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y a partir de ahí Gedeón empieza a tener un proceso de conocer a Dios, medio extraño, pero de repente tú y yo tenemos ese proceso de decir: bueno, Señor, si tú eres Dios, permíteme levantarme los domingos temprano para llegar a mi reunión, ¿no? Cosas medio extrañas, de repente le pedimos a Dios: Señor, si tú eres Dios, Señor. Le empieza a poner pruebas Gedeón. Dice: voy a poner este recipiente, ¿no? Y que el sereno no traspase la telita. O después le pone cosas tan raras como que ahora sea al revés, Señor, ¿no? Que sí la traspase, ¿no? Y le ponemos al Señor unas pruebas para empezar a conocerle. Y no está mal, necesitamos de ello de repente, ¿no? Necesitamos decirle: Señor, quiero conocerte. ¿Y cómo conocemos a Dios? De repente en la intimidad le decimos: Señor, háblame. Señor, que la niña que trae los tenis blancos me voltee a ver, ¿no? Y entonces conoceré que estás conmigo, ¿no? Le empezamos a poner pruebas medio extrañas a Dios. Pero en sí lo que le decimos: Señor, somos niños y queremos conocerte más. Señor, somos bebés de repente, ¿no? Que necesitamos conocerte más. Y Dios te dice: yo te conozco. Amado, amada, hoy el Señor te dice: yo te conozco. Desde el vientre, dice, te formé. ¡Wow! ¡Qué hermoso es esto! Ahora vamos a empezar a conocer a Dios. Bueno, un tercer síntoma: olvido lo que ha hecho en mí. Un tercer síntoma de que necesitamos relacionarnos un poco más con nuestro Dios. Olvidamos lo que ha hecho en nosotros. ¿Te ha pasado esto de repente? Que viene la enfermedad, viene el divorcio, está a la puerta un divorcio, viene la separación de repente, y le decimos: Señor, con palabras fuertes de repente: Señor, siento morirme, ¿no? Siento morirme, Señor. Sin esta persona no puedo vivir. De repente hablamos y decimos cosas fuertes como estas. Señor, no puedo sobrevivir esta prueba. Señor, es doloroso. Como Gedeón le decía: Señor mío, ¿no? Reconocemos que es nuestro Señor, pero nos hace falta conocerle más para poder llegar a ese nivel de no dudar de Él.
de no dudar de Dios. Olvido lo que ha hecho en mí. Salmo 78:11. Salmos 78:11. Dice: sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón, dice. Les guió de día con una nube y toda la noche con el resplandor de un fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Olvidamos todo lo que Dios ha hecho. El pueblo de Israel, cuando estaban en el desierto, empezaron a olvidar que dice que el Señor había abierto el mar, que había separado las aguas. ¿Cuántas veces Dios ha separado las aguas en tu vida? ¿Cuántas veces has visto ese muro, esa pared, ese problema insuperable y de repente lo superaste? Te levantaste. Te levantaste, lo superaste. ¿Por qué? Porque Dios empezó a manifestarse como ese Dios que tú y yo debemos de conocer todos los días. Decir: estoy con el Creador del universo, estoy con ese Dios que es el sanador, que es el proveedor. Amén. Olvido de repente lo que Dios ha hecho de mí. Y aquí es donde empezamos a cuestionarnos. ¿Has olvidado lo que el Señor ha hecho? ¿Has olvidado de aquel viejo conocido? ¿Te has olvidado de las maravillas que ha hecho en tu vida? Podrías decir: no, lo tengo bien presente, ¿no? Me casé. ¿Cómo no me voy a olvidar de que me dio esposa, ¿no? De repente hay maravillas que nos sorprenden, ¿no? De repente vivimos ese tipo de maravillas, esos milagros, ¿no? Que dices: no, hombre, Señor, no abras el mar, pero permíteme casarme, ¿no? ¿No? ¿No te ha pasado esas maravillas de Dios? Y lo olvidamos. De repente tenemos que pagar la hipoteca, tenemos que pagar la renta, tenemos que pagar los servicios, tenemos que pagar alimentos, tenemos que pagar colegiaturas. Y olvidamos que el Señor abrió el mar. Olvidamos que ya habíamos tenido milagros en nuestra vida. ¿Por qué? Porque por un momento se volvió un viejo conocido. Hubo un Dios que abrió las aguas. Hubo un Dios que nos dio una dirección hace tiempo. Hubo un Dios hace 6 años quizás, o 10 años, un viejo conocido que hizo algo por nosotros. Y hoy Él nos dice: Juan, ¿cómo estás? ¿Quién eres? Juan, yo estoy contigo en este proceso. No me acuerdo de ti. Sé que te conozco, que dialogamos. Inclusive esa voz me parece familiar, pero he olvidado las maravillas. Como cuando nos encontramos en la calle, lo que te platicaba en un principio, con alguien, ¿no? El que te pasaba los exámenes. Yo era de las personas que no dejaba copiar. Ya le pedí perdón a Dios, ¿eh? Yo me sentaba y me ponía así con mi examen, y hacía así mi examen. Ya le pedí perdón a Dios: Señor, perdóname porque varios se quedaron, Señor. Y de repente te los encuentras, a esos viejos conocidos, ¿no? Y te dicen: estuve contigo, ¿no? Te apoyé, te ayudé, ¿no? Y lo mismo de repente sucede con Dios. Olvidamos sus maravillas, pero en nosotros está el que le conocemos. Cuando vives la prueba, en ti está el que le conoces. Somos viejos conocidos. Y hoy es el día en que tenemos que recordar quién es Él. Dice: en eso está nuestra salvación, en que le conocimos a Él. En eso está nuestra eternidad, en que le conocemos a Él. Qué hermoso es esto. No sé la prueba que hoy estés viviendo, pero es el tiempo de que tengas ese diálogo con Dios, es decir: Señor, nos conocemos, Señor. ¡Wow! Nos conocemos, Dios. Hemos vivido procesos, Señor. Hemos caminado juntos, Señor.
Hemos dado pasos juntos, Señor. Tú me has acompañado, Señor. Perdóname si de repente se me ha olvidado, Dios. Perdóname si he dudado de que tú y yo nos conocemos, Señor. Ese es tu tiempo, iglesia, de poder decirle al Señor, Señor, nos conocemos. Amén. Cierra tus ojos tantito, no estamos terminando, nos falta una hora más. Tantito, cierra tus ojos y dile, Señor, nos conocemos, Señor. Nos conocemos, Dios. Tú abriste las aguas, Señor. Padre, tú me guiaste en el desierto, Señor. Padre, tú abriste una peña y fluyó agua cuando yo tenía sed, Señor. Nos conocemos, Señor. Y vas a empezar a escuchar el latido de ese corazón del Padre que en el vientre tú escuchabas. Y ahora abre tus ojos. Ese corazón del Padre, ¿no? Te platicaba, ¿no? Ahora en el nacimiento humanizado, los bebés deben de escuchar el corazón de la madre. También tú debes escuchar el corazón del Padre. Porque de repente nos envolvemos en nuestros problemas de una forma tan profunda, ¿no? Y tan llenos en el problema. De repente no sé si te toca, yo tiendo de repente a afanarme, ¿no? Y te abro mi corazón, tiendo a afanarme. Y de repente me meto tanto en el problema buscando las N soluciones que dejo de escuchar el corazón del Padre que me dice, nos conocemos, yo he estado contigo, yo he estado contigo en la prueba. Desde el vientre, ¿no? De las primeras pruebas, de que de repente no se halla el bebé, ¿no? No sé cómo eras de bebé, sé que no te acuerdas, pero de repente no se hallan los bebés, ¿no? Se mueven y ves que se mueve y se mueve y se mueve. Dices, ay, este varón va a ser tremendo, pero bueno, ese es otro tema. Dice el pueblo en Salmo 78, estamos en el 16, sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. 78, 16. Pero aún volvieron a pecar contra él. Eso es lo más duro de olvidarnos de nuestro Dios. Eso es lo más duro de separarnos del corazón del Padre. Porque cuando tú y yo nos separamos del corazón del Padre, pecamos. Primero nos separamos del corazón del Padre y después pecamos. Es que yo primero pequé y después me olvidé de Dios. No, no es cierto. Primero nos separamos del Padre y por eso pecamos. Lo volvemos un viejo conocido. Y se nos hace sencillo pecar, ¿no? Pero no es la prédica del pecado, es de conocer a Dios. Entonces, un profeta hace una marca para no olvidarse de quién es Dios en su vida. ¿Amén? Amén. Un profeta hace una marca, pone una marca para no olvidarse de lo que Dios ha hecho en su vida. Estamos leyendo el libro de Samuel. ¿Vamos bien? Primera de Samuel, ¿sí? ¿Todos? ¿Alguien ya va en segunda? ¿No? Muy bien. Ok, Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 7. Vamos en tiempo. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová ¿qué? Le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Fíjate lo que hizo el profeta. El profeta puso una marca puso, para no olvidarse de lo que Dios había hecho. De repente tú y yo olvidamos esas marcas, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, o ni siquiera las ponemos. Ay, qué bueno que pasé el examen, ¿no? Y te olvidaste de cuánto era 2 más 2, ¿no? O ya dices, no necesito sumar, ¿no? Las integrales, ¿no? Pasamos las pruebas y no ponemos esas marcas.
¿Y eso qué hace? Nos vuelve un viejo conocido. No marcamos en nosotros los tiempos en los que Dios ha estado con nosotros. Nos olvidamos. De repente nuestro día a día, ¿no? Yo sé que quizás el Señor te está hablando el día de hoy y te dice, yo te conozco. Y tú puedes contestarle, Señor, yo también, ¿no? Y cuando venga la prueba es el tiempo de decirle, Señor, nos conocemos. Señor, nos conocemos, Señor. Porque está esa marca, ¿no? Ese recuerdo de decir, Señor, tú me libraste de esta, ¿no? Tú me libraste, Señor. Tú me libraste, tú me sacaste de la casa de mi suegro, Señor, ¿no? Te estoy hablando de Abraham, los que estuvieron el jueves, el miércoles. Si alguien lo ha visto, está en Facebook, RN México, la charla del miércoles, multitud de consejos, ¿no? A Abraham Dios le dice, ¿no? Abraham, sal de tu parentela, ¿no? Y Sara le dice, Abraham, ya tengo la mudanza lista, ¿no? Con tal de dejarnos de la suegra, del suegro, vámonos, ya está la mudanza, yo la pago, ¿no? Me imagino a Sara de esa forma, no sé cómo te la imaginas tú, pero de repente Dios nos pone en ese recuerdo de decir, pon esa marca de lo que yo he hecho en tu vida. Y no te estoy hablando de que salgas de aquí a tatuarte de Dios estuvo conmigo, ¿no? ¿A cuánto estamos hoy? El 28 de abril, ¿no? No, sino que en tu corazón esté el firme conocimiento de lo que Dios ha obrado en tu vida. De que cuando venga el problema tú le puedas decir, nos conocemos, Señor. Los profetas ponían estas marcas, el pueblo hablaba y por eso hablaban de un Dios proveedor, ¿no? De un Jehová Jireh, Jehová Nisi, ¿no? ¿Por qué? Porque ponían esa marca de decir, Dios fue mi proveedor. Dios fue mi estandarte. Amén. Pon ese tipo de marcas. Por eso a Dios los profetas le empiezan a llamar de un nombre en un tiempo especial para marcar ese tiempo y para que en el futuro, cuando viene la prueba, tú puedas decir, nos conocemos, Señor. Nos conocemos. Porque Dios siempre te va a estar diciendo, yo te conozco. Yo te conozco, te dice el Señor en este tiempo. Iglesia amada. Dios te dice que Él te recuerda. Te empieza a decir, yo te rescaté, yo te sané, yo te he traído paz, te llevé de la mano y te quité el temor, vencí a tus enemigos. Lo más fuerte, aun cuando merecías castigo, yo lo recibí por ti. Fuerte. La cruz es una piedra, ¿no? Angular, en Jesucristo, nuestra piedra, nuestro fundamento, es esa marca en nuestras vidas, es nuestro ebenecer, ¿no? La piedra que salva, la piedra que ayuda, dice. ¿No? No es nada más las en iglesias que de repente vemos, ¿no? La tortillería Benecer, no sé si te ha pasado, yo de repente veo tortillería Benecer, paletería Benecer. Bueno, está bien porque están diciendo que ellos reconocen que hubo un tiempo donde Dios les ayudó. Dios esa piedra dice que ayuda, ¿no? El significado de Benecer, pero bueno, esos son temas que en su momento veremos, ¿sale? Si el Señor, le contesta Jeremías, al Señor dice, regresamos, Jeremías 1.7, ya estoy por terminar, Jeremías 1.7, regresamos a Jeremías 1.7, ellos están teniendo este diálogo, ¿ah? Dios le dice, Jeremías, yo te conozco, y Jeremías le dice, Señor, yo soy un niño, por ende un niño debe de escuchar el corazón del Padre, y Jeremías 1.7 dice, y me dijo Jehová, es decir, escucho el corazón del Padre, escucho lo que el corazón del Padre me quiere decir. No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. ¡Wow, qué fuerte! Cuando Dios te dice, yo te conozco, y tú le dices a Dios, Señor, soy un niño, me hace falta conocerte. Y el Señor te empieza a hablar y te dice, no digas soy un niño, dice, porque yo estoy contigo, porque yo he puesto mis palabras en tu boca. Amén. Porque yo soy el que te envía. Porque aun cuando las personas digan este problema no lo vas a poder superar, Juan, tú vas a poder decir, yo tengo un viejo conocido que hoy nos volvimos a encontrar, que yo sé que Él me conoce, pero también sé que hoy le conozco a Él. Dice la palabra, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. No temas, mujer, varón, el proceso que estás viviendo el día de hoy, no temas. Tienes un viejo conocido que el día de hoy conoce tu nombre
que el día de hoy tú le conoces a Él. ¿Por qué? Porque esa es nuestra salvación, que le conocimos a Él. Ahorita regresamos a ese, todavía no termino. 1:9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Esta es una promesa para varios que estamos aquí. Te he puesto en este día sobre naciones, porque te conozco, dice el Señor. Te he puesto sobre reinos, porque te conozco, dice el Señor, para arrancar y para destruir, para quitar esos fundamentos antiguos que tenemos que arrancarnos de nosotros, esos temores, esas palabras de que no vamos a poder, tienen que ser arrancadas, derribadas, para que en ellas después, dice la palabra, edificar y plantar. Amén. Tenemos un viejo conocido, amado. Iglesia, te conoció desde el vientre, imagínate, te vio cachetoncito ahí nadando. Antes del vientre, dice, te conocí. No, les quería traer un ultrasonido, pero ya no me dio tiempo. Pero bueno, después vemos eso. Pero eso es padrísimo, que Dios te diga: yo te conozco, amado. Lo que significa que Dios te conozca es que sabe tus debilidades, sabe hasta dónde vas a llegar y hasta dónde va a empezar a hablar por ti, sabe hasta dónde van a llegar tus pasos y a partir de dónde empezarás a caminar con los pasos de Él. Sabe hasta dónde llegan tus fuerzas y en dónde empiezan las de Él. Amén, iglesia. Amén. Traigo otro, todavía no nos vamos. Señor, tú nos conoces, Señor. Gálatas 4:8. Gálatas 4:8. Ciertamente, en otros tiempos, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Amado, no te olvides de Dios. No vuelvas atrás. Sé que tienes que volver a tu casa, porque pues, aquí te va a dar frío en las noches, entonces tienes que volver a tu casa. Pero que tú puedas volver sabiendo que tienes un viejo conocido que ha estado contigo en los procesos, que Él conoce tu corazón y que tú hoy puedes conocer el corazón del Padre. Dice, no vuelvas. Dice, ¿por qué entonces? ¿Cómo es que vuelves de nuevo a los débiles, a los pobres rudimentos? Dice, ¿por qué te quieres volver a esclavizar? Es que no me acuerdo quién es esta persona que me está hablando. No me acuerdo quién es este que me dice, avanza. Este que me dice, eres valiente, eres esforzado. ¿Quién es? Sé que le conocí, pero hoy no me acuerdo. Y entonces Dios te dice, nos conocemos, amado. Cierra tus ojos, iglesia. Cierra tus ojos en este tiempo. Cierra tus ojos. Dice el Señor, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado.